Podcast capítulo 13, Inmunología. González Beltrán, José María. Temas comunes en el sistema de barrera. ¿Qué es la inmunidad de barrera? Son los sistemas inmunitarios asociados con la piel y los tejidos mucosos y se denominan tejido linfoide asociado a la mucosa o MALT. Sus superficies son húmedas, ricas en moco y a menudo están cubiertas por una sola capa de células epiteliales. Ahora, homeostasis. Esta se define como el equilibrio saludable alcanzado entre los microbios y los sistemas inmunes de vertebrados en las barreras, y se mantiene mediante una combinación de mecanismos que inhiben la inflamación y promueven la tolerancia. Debido a que la homeostasis involucra la actividad de células inmunitarias, también se conoce como inflamación fisiológica. Se sabe que todas las superficies de barrera están recubiertas por una o más capas de células epiteliales. Estas son diversas en cuanto a fenotipo y función, y tienen múltiples estrategias para evitar que los microbios externos entren en contacto o invadan los tejidos de barrera. Muchos tipos de células epiteliales expresan receptores inmunes innatos e interactúan directamente con los microbios, y también comunican el resultado de estas interacciones a las células inmunes innatas y adaptativas en las capas de tejidos subyacentes. Cuando están dañadas, estas células envían señales específicas a células inmunitarias que inician nuestra respuesta inmunoinflamatoria a la invasión. Los órganos de barrera son poblados por células inmunes innatas y también adaptativas, que interactúan con el epitelio y el tejido linfoide secundario. Una vez activadas, las células dendríticas migratorias de los órganos de barrera viajan a través de los linfáticos al drenaje, donde establecen respuestas sistémicas. De los ganglios linfáticos mesentéricos, drenando específicamente hacia el intestino. Las APC, que provienen de los tejidos de barrera, a menudo inducen a los linfocitos a expresar moléculas de adhesión y los receptores de quimiosinas que las dirigen. El tejido de la mucosa también se asocia con tejidos linfoides secundarios únicos que ofrecen a los linfocitos T y también B un acceso aún más directo a los antígenos microbianos. Una vez activadas, las células dendríticas migratorias de los órganos de barrera viajan a través de los linfáticos donde establecen sus respuestas. Los sistemas inmunes de barrera inician respuestas tanto inflamatorias como telorogénicas a los microorganismos. Las interacciones célula-célula y las interacciones célula-microbio desencadenan la producción de moléculas antiinflamatorias y citocinas, incluidas TG-beta e interleucina 10, que mejoran la producción de células T reguladoras y células B secretoras, de IgA. Esta interactúa con los microbios comensales, evita que penetren en las barreras epiteliales e inicien una respuesta inmunoinflamatoria. Cuando la barrera epitelial está dañada y los microorganismos encuentran un camino hacia el espacio subepitelial, las células inmunes innatas y adaptativas cambian su tono y generan respuestas inmunitarias de tipo 1 o 2, adaptadas estas al tipo de patógeno invasor. Los patógenos intracelulares y algunas bacterias estimulan las APC liberando interleucina 1, 18 y 23, que a su vez activan las células TH1 y TH17, así como sus homólogos de células linfoides innatas de tipo 1 e interleucina C3. Los gusanos y otros antígenos extracelulares inducen respuestas de tipo 2, ya que la anterior es de tipo 1, y la liberación de citocinas que activan TH2, TH9 y su contraparte de interleucina C2. Por otro lado, las células B que producen Ig promueven la actividad de las células inflamatorias y las células proinflamatorias, incluidos los neutrófilos y sus subconjuntos de macrófagos específicos, que ayudan a eliminar la infección. En todos los casos, las células inmunes hematopoyéticas también producen moléculas que ayudan a reparar y fortalecer las barreras de las células epiteliales, debido a que cada barrera se enfrenta a diferentes desafíos ambientales y microbios. Por esto, cada una también tiene formas específicas de administrar su relación con bacterias comensales y patógenas. Ahora hablaremos de la inmunidad intestinal. Los microbios maternos adquiridos durante el parto y la lactancia son pioneros importantes, pero otros microbios del contacto con la piel, la leche y en última instancia los alimentos sólidos se unen rápidamente en el esfuerzo de colonización para adquirir nuestro microbiota. Funciones de los colonizadores benignos. Estos brindan una protección competitiva contra los microbios virulentos, aportan nutrientes clave como lo son la vitamina B12 y la vitamina K.
Otras digieren los alimentos que nuestras propias células no pueden descomponer. Algunos también generan metabolitos que mejoran directamente la salud de nuestro epitelio. Y la mayoría se encargan de afinar nuestro propio sistema inmunológico. El intestino está organizado en diferentes secciones anatómicas y capas de tejido, y está formado por un tubo que se extiende de la boca hasta el ano. Este está lleno de miles de millones de organismos, incluidos los virus, bacterias y en su mayor parte parásitos. Se divide en dos: el intestino delgado con sus tres partes conocidas como duodeno, yeyuno e ilion, y el intestino grueso, encargado de la mayor producción de moco para lubricar la salida de los desechos. Las paredes del tracto intestinal constan de dos capas principales: la mucosa, que es la capa en contacto con el interior del tubo intestinal, que se conoce como el lumen, y la submucosa, que es la capa entre la mucosa y la pared muscular externa del intestino. Las células epiteliales intestinales varían en fenotipo y en función. Su célula más común es el enterocito y son las células responsables de transportar los nutrientes de los alimentos digeridos desde la capa apical a los capilares y vasos linfáticos presentes en cada vellosidad. Pero también hay células como las calciformes, que se encuentran en la concentración más alta en el intestino grueso y son caracterizadas por su capacidad para producir moco. También secretan péptidos antimicrobianos que inhiben la actividad de los microbios luminales que se acercan demasiado a sus membranas. Las células micropregradas o M, que son especializadas para la transitosis del antígeno a través del epitelio. Las células de Paneth, que son células secretoras que habitan las criptas intestinales, que actúan primero como compañeros de apoyo de las células madre y segregan factores que las mantienen a sí mismas. También secretan una variedad de AMP que protegen al epitelio intestinal. Las células TUF, que se parecen a las células del gusto sensorial que se encuentran en nuestras lenguas. Estas expanden en número en respuesta a la infección por gusanos específicamente. El sistema inmunitario intestinal emplea tres estrategias principales para evitar que los microbios penetren en el epitelio. La primera, la secreción de moco. La segunda, la actuación de las células de Paneth. Y en tercer lugar, las células secretoras de IgA. El antígeno se entrega del lumen intestinal a las células presentadoras de antígeno de múltiples maneras. La primera es que el antígeno y los microorganismos completos puedan administrarse a las células presentadoras de antígeno, como lo son los macrófagos y las células dendríticas, mediante las células M, que transitan el antígeno y a veces los microbios del lumen. La segunda manera, los complejos antígeno-anticuerpo, que pueden transportarse a través de las células epiteliales por los receptores Fc o FcR. Y la última, los antígenos pequeños también pueden por células calciformes y son entregados a las células dendríticas subyacentes. El papel de las células interleucina 3 y Th17 en la homeostasis inmune intestinal. El subconjunto interleucina C3 desempeña un papel particularmente importante en el mantenimiento de la tolerancia en la submucosa intestinal. Todo esto en respuesta a una variedad de señales producidas por las células inmunes innatas, incluidas la interleucina 23 y RA. Las células interleucina C3 producen interleucina 17 y también la 22. Los linfocitos intraepiteliales y el TCR-I gamma y TCR alfa beta también desempeñan funciones importantes en la inmunidad intestinal y por lo general se insertan entre las células epiteliales debajo de sus uniones estrechas. Hay que recordar y recalcar que el sistema inmunológico intestinal mantiene distancia saludable entre superficies epiteliales e incluso bacterias comensales beneficiosas. Esto al secretar anticuerpos IgA y generar moco. Estas estrategias ayudan a defendernos de las pocas bacterias comensales denominadas patobiontes, que tienen capacidad de causar enfermedades en hospedadores comprometidos. Las respuestas de los patógenos que invaden el intestino se pueden dividir en dos fases: la fase inductiva, que se inicia y forma la respuesta, y la fase efectoria, que es cuando las células inmunes maduras trabajan activamente para eliminar el patógeno y reparar el daño. Ahora hablaremos de otros sistemas inmunes de barrera, como lo es el sistema nervioso. Este es el que está expuesto al medio ambiente externo. Las paredes del tracto respiratorio inferior están organizadas en capas: única capa de células epiteliales y la lámina propia subyacente, que constituyen la mucosa respiratoria. Las paredes alveolares están revestidas por un epitelio muy delgado, lo que permite el paso libre de los gases hacia los capilares circundantes.
Todas las células epiteliales tienen cilios y junto con el moco producido por las células calciformes forman un límite mucosilar que ayuda a barrer y expulsar los microbios y partículas. Así como el sistema digestivo, las principales células del sistema respiratorio son las células de Club, frecuentes en las vías respiratorias inferiores y actúan como células madre y tienen función protectora. Los macrófagos, los alveolares especializados o las células de polvo. Estos monitorean las vías respiratorias inferiores y los alvéolos en busca de una infección y trabajan con células epiteliales respiratorias en conjunto para regular el equilibrio entre las respuestas inflamatorias y telerogénicas en este sitio. Asimismo, se hace referencia al tejido linfoide nasal asociado, o NALT, que está relacionado a las amígdalas y adenoides. Este apoya la activación de células T y B activadas por células innatas en la mucosa respiratoria. La lámina propia de la mucosa respiratoria alberga poblaciones de células innatas y linfoides, como son las células dendríticas CD103+, los macrófagos, el CX3CR1+, las interleucinas, células T reguladoras, entre otras. Las células NK o células interleucinas C1 citotóxicas pueden ser más abundantes en el pulmón que en la lámina propia del intestino y son efectivas para identificar y matar células infectadas viralmente. Los interleucina 2 expresan el factor de crecimiento ferregulina que interactúa con los receptores del factor de crecimiento epidérmico en el epitelio, mejorando su salud y su crecimiento. En el caso del sistema respiratorio existen dos respuestas inmunitarias de tipo 1 y de tipo 2. La 1 son virus, bacterias y hongos que interactúan con los PRR en las APC para desencadenar una respuesta que activa las interleucinas C1, la TH1, la interleucina C3 y la TH17 que activan las células efectoras. La 2, provocada por gusanos y alérgenos que inducen la producción de alarminas por las células epiteliales que activan la interleucina C2, TH2 y TH9 que generan citocinas. Por último, la piel es un sistema inmune de barrera único. Sus células más importantes son los queratinocitos, que proporcionan una barrera física y producen sustancias antimicrobianas como la porcina, y reconocen y responden también a patógenos a través de receptores de reconocimiento de patrones, y las células de Langerhans, que son APC especializadas de la epidermis. Actúan como centinelas, es decir, transportan información sobre los microbios de la epidermis hasta la dermis. Transportan también AG de la piel a los ganglios linfáticos, donde activan células T y BNAI para generar respuestas inmunitarias. Todas estas están presentes tanto en la epidermis como en la dermis, que también incluye folículos pilosos, glándulas sebáceas, capilares y terminaciones nerviosas.